Me quedé de pie junto al ataúd de mi esposa, sin saber bien qué hacer con mis manos. El olor a lirios recién cortados lo impregnaba todo, un aroma dulce y pesado que me apretaba la garganta. La sala estaba llena, pero al mismo tiempo yo me sentía solo, como si nadie realmente me viera. Los familiares y amigos pasaban uno tras otro. Me daban la mano, algunos me daban una palmada en el hombro. Decían frases rápidas: «Lo siento mucho, Samuel. Qué bonita ceremonia. Todo está muy bien organizado, muy digno». Y luego seguían de largo, comentando lo elegante que estaba la decoración, lo impecables que estaban las flores, lo bien hecho del montaje. Yo apenas podía articular palabra. Me limitaba a sentir, a fingir una sonrisa de agradecimiento que se me congelaba en los labios. Rebeca, mi nuera, se movía por la sala con paso firme. No parecía dolida, parecía ocupada. Revisaba las flores, hablaba con los empleados de la funeraria, corregía la música de fondo, daba instrucciones sobre la proyección de fotografías en la pantalla gigante. Tenía la postura de una ejecutiva cerrando un trato importante, no de una mujer despidiendo al padre de su esposo. En un momento, un vecino se acercó a mí y susurró: «Don Samuel, este funeral parece más una recepción de lujo que una despedida. No le falta nada». Yo apenas pude forzar una mueca que pretendía ser sonrisa. Sentí vergüenza, porque en mi corazón sabía que a mi esposa nunca le habría gustado tanta perfección. Ella decía que los funerales debían ser desordenados, llenos de llanto, de abrazos torpes, de gente trayendo café frío en vasos de papel. Y lo que teníamos frente a nosotros era casi un espectáculo. La ceremonia se extendió hasta entrada la tarde. Cuando el último rezo terminó, la gente comenzó a dispersarse. Escuchaba el ruido de las sillas plegables al recogerse, el crujido de los vasos de cartón arrugados al tirarlos en las bolsas de basura, los pasos apurados de quienes buscaban sus autos. Me quedé sentado, mirando cómo se vaciaba la sala. Nadie me preguntó si necesitaba que me llevaran a casa. Nadie se detuvo a ofrecerme ayuda. Desde la puerta, alcancé a ver a Rebeca dando la mano a un par de invitados más, con esa sonrisa de protocolo que no le llegaba a los ojos. Luego se giró, subió a su coche negro y se marchó sin siquiera mirar hacia atrás. Yo permanecí unos minutos en el estacionamiento vacío, rodeado por el eco de mis propios pasos. Finalmente caminé lentamente hacia mi viejo sedán, que parecía aún más cansado bajo las luces amarillas del farol. El viaje a casa se me hizo eterno, como si cada semáforo rojo quisiera prolongar el vacío que me aguardaba. Cuando abrí la puerta de mi casa, encontré a Rebeca sentada en el comedor. Delante de ella, una montaña de carpetas, papeles y bolígrafos. Ni siquiera había dejado pasar un día desde el entierro. Yo tosí suavemente para anunciar mi presencia. Ella no levantó la vista. Siguió revisando papeles y me dijo con un tono seco: «La próxima semana comenzaremos con los trámites legales. Ya tengo cita con la firma que se encargará de todo». Me quedé quieto, tratando de asimilar sus palabras. Le pregunté con voz baja: «¿Y yo? ¿Necesito preparar algo?». Ella levantó apenas una ceja, sin apartar la mirada de los documentos, y respondió: «No, yo ya me encargué de todo». Después, como si nada, abrió un cajón de la mesa y sacó una pequeña caja rectangular. Me la tendió sin ceremonia. «David me pidió que te la guardara». «Ahora es tuya». Tomé la caja con ambas manos temblorosas, la abrí. Dentro había un simple pasador de corbata de plata. No había nota, ni carta, ni una explicación. Solo ese objeto frío y silencioso. Rebeca se incorporó, cerró la carpeta principal y con una sonrisa breve, casi irónica, dijo: «Que descanse, suegro. Yo subiré estos papeles al despacho de arriba». Y sin más, se llevó la pila de documentos, subió las escaleras y me dejó solo en el comedor. Me quedé mirando el pasador de corbata durante un largo rato. No era ni siquiera uno de los que David usaba con frecuencia. Era como si me hubieran dado un recuerdo prestado, algo sin valor real, un gesto vacío para cumplir con un trámite. Cuando el reloj marcó las 10, decidí prepararme un té. El agua hervía demasiado lento. Me senté en la cocina con la taza humeante entre las manos. No pude beberla. Pronto se enfrió. La casa estaba en silencio absoluto, un silencio pesado, como si me envolviera un manto helado. Solo escuchaba el tic-tac del reloj colgado en la pared, cada segundo cayendo como una gota en un pozo sin fondo.
Esa fue la primera noche en la que entendí que, aunque la casa todavía olía a la colonia de mi esposa, aunque sus libros seguían alineados en el pasillo y sus fotos aún estaban en los marcos, de algún modo ya no me pertenecía a ese lugar. Algo se había roto, algo se había borrado. Me quedé sentado en la penumbra, con el pasador de corbata aún en la palma de mi mano, y sentí con un dolor seco que mi nombre estaba siendo borrado poco a poco de mi propia historia. Unos días después del funeral, recibí un correo electrónico. No venía de Rebeca directamente, sino de su asistente personal, una muchacha joven que nunca había cruzado palabra conmigo. El asunto decía, reunión sobre distribución de herencia, miércoles 9:00 a.m. El tono del mensaje era frío, casi impersonal, como si se tratara de un trámite bancario cualquiera y no de la vida de un hombre que había perdido a su hijo. Leí el correo varias veces. No decía querido señor Harris ni estimado Samuel, solo mi nombre y la instrucción de presentarme en una dirección del centro. Lo borré, pero luego volví a abrirlo incapaz de resignarme. El miércoles me vestí con un saco gris que ya no usaba desde hacía años. Afuera lloviznaba y el tráfico hacia el centro estaba imposible. Llegué 5 minutos tarde, con la camisa húmeda por el sudor y la tensión. El edificio era una torre de vidrio moderno, reluciente, con un vestíbulo donde todo parecía diseñado para intimidar. Mármol en el piso, lámparas metálicas, una fila de recepcionistas sonrientes con auriculares. Me acerqué al mostrador. Una de ellas levantó la vista y preguntó, ¿nombre? Samuel Harris, dije, y mi voz sonó más débil de lo que quería. Ella tecleó un par de segundos y luego llamó a un guardia para que me acompañara hasta el piso 16. El ascensor subía sin ruido, con un espejo en el que vi mi rostro demacrado, los ojos hinchados de noches sin dormir. La sala de juntas era amplia, rectangular, con un ventanal que dejaba entrar la luz gris del día nublado. Una mesa larga de madera pulida dominaba el espacio, rodeada de sillas de cuero negro. Había botellas de agua alineadas y carpetas perfectamente apiladas en cada lugar. Menos en el mío. Rebeca estaba en la cabecera, impecable, el cabello recogido en un moño que parecía tallado en piedra. Frente a ella, un grueso legajo de papeles. A su derecha, 3 abogados jóvenes con trajes oscuros, rostros serios, cada uno con una computadora portátil abierta. Los demás presentes eran desconocidos para mí, representantes de bancos, tal vez contadores. Nadie me saludó. Nadie me ofreció agua. Me senté al final de la mesa. El silencio era incómodo. Algunos me miraban con una mezcla de lástima y distancia, como si yo fuera un invitado inoportuno. Rebeca tomó un bolígrafo dorado. Lo golpeó suavemente contra la mesa y comenzó. Yo, en calidad de administradora del patrimonio de David Harris, procederé a exponer la distribución final de bienes y activos. Su voz era firme, ensayada. Abrió la carpeta y empezó a leer. Acciones en las compañías X y Y, transferidas al fideicomiso familiar. Propiedades en Portland y Salem, bajo custodia del mismo fideicomiso. Fondos de inversión en las cuentas señaladas, trasladados al comité de gestión. Yo esperaba escuchar mi nombre en algún momento. Esperaba que mencionara mi casa, mis ahorros, algún reconocimiento a mi papel de padre. Pero mi nombre no apareció. Uno de los abogados levantó la mano y preguntó, casi como un formalismo, ¿y el señor Harris? ¿Qué asignación le corresponde? Rebeca no titubeó. Lo miró y dijo con voz seca, ninguna. En los documentos actuales no figura asignación alguna a su nombre. El silencio cayó sobre la sala como un peso de plomo. Se escuchó un leve carraspeo, el tecleo nervioso de un asistente, el roce de papeles. Nadie más habló. Yo me quedé inmóvil, con la mano apoyada en mi bastón. Sentí que el aire se espesaba, que cada respiración me costaba un mundo. Rebeca continuó como si nada. Pasemos al siguiente punto de la agenda. La reunión duró menos de 30 minutos. Cuando terminó, todos comenzaron a levantarse, recogiendo carpetas, guardando sus laptops. Rebeca cerró con un clic seco su portafolio de cuero y salió sin siquiera girar la cabeza hacia mí. Yo permanecí sentado un par de minutos más. Finalmente me levanté. Caminé despacio hasta el ascensor. Afuera me golpeó el viento frío del centro, con olor a gasolina y lluvia. Mis pasos eran pesados,
Mi cuerpo parecía más viejo que nunca. El camino de regreso a mi coche fue lento. Pasé entre ejecutivos que hablaban por teléfono, secretarias corriendo con carpetas, taxistas tocando bocina. Todo el mundo parecía tener un lugar a donde ir, un plan que cumplir. Yo solo tenía un vacío. Llegué a casa al anochecer. Encendí la luz del despacho que había pertenecido a David. La habitación estaba casi intacta. Sus libros de ingeniería, un par de cuadernos con anotaciones, un marco con una foto de cuando era niño y jugaba al béisbol. Me senté frente a su escritorio y abrí los cajones al azar buscando no sé qué. Entre papeles de impuestos y facturas de hospital, encontré una carpeta de plástico. Dentro un borrador de testamento. Mis manos temblaron al leerlo. Allí estaba escrito con claridad: en caso de mi fallecimiento, todos mis bienes personales, incluyendo propiedades y cuentas, se transfieren a mi padre, Samuel Harris. Pero la frase estaba tachada con un grueso trazo rojo, y al costado, con una letra distinta, aparecía una nota: discutir con Rebecca. Me quedé helado. No era un error, no era una omisión, era una decisión arrancada de raíz. Sobre el mismo escritorio había un sobre arrugado con correspondencia de la firma legal. Lo abrí. Eran copias de documentos con firmas que supuestamente eran de David, pero la caligrafía era desigual, temblorosa, casi irreconocible. No era la letra firme de mi hijo, la que había visto en sus cheques y contratos. Puse los papeles sobre la mesa y encendí la lámpara. Comparé con otras notas que David me había dejado meses atrás, pequeñas listas de compras, recordatorios en el refrigerador. No coincidía. La casa estaba en silencio. Afuera pasaba un tren lejano, vibrando la ventana. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Me dejé caer en la silla, los documentos aún en mis manos. El pasador de corbata de plata que Rebecca me había dado días antes seguía sobre la mesa del comedor. Lo traje conmigo y lo puse al lado de esos papeles. Dos objetos fríos, sin alma, que parecían burlarse de mí. Un recuerdo vacío y un borrador mutilado. Esa noche apenas probé bocado. Preparé un té. Lo olvidé en la cocina, se enfrió igual que mi cuerpo. Me quedé horas sentado en la penumbra del despacho de David, mirando el borrador con la frase tachada, repitiéndome que mi hijo jamás me habría borrado de su herencia por voluntad propia. El tic-tac del reloj de pared acompañaba mi respiración entrecortada. Cada sonido era como un golpe, recordándome que ya nada estaba bajo mi control. La casa entera parecía suspenderse en un silencio extraño, como si guardara secretos que yo todavía no había descubierto. Y fue en ese instante cuando entendí que Rebecca no solo quería borrar mi nombre de los papeles, quería borrarme de la historia de mi propio hijo. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me encerré en el despacho de David. Ese cuarto todavía olía a madera vieja y a papel, como si el tiempo se hubiera detenido en el último día que él trabajó allí. El polvo flotaba en el aire, atrapado por la luz que entraba a través de la persiana medio abierta. Me senté en su silla, la misma que había elegido cuando comenzó a dirigir sus proyectos, y abrí el primer cajón. Adentro encontré carpetas con contratos antiguos, recibos de pagos, facturas médicas acumuladas de sus últimos meses en el hospital, papeles sueltos con anotaciones rápidas, cuentas hechas a mano con lápiz, como recordatorios de alguien que sabía que no tenía tiempo. Pasé las hojas despacio, como quien toca reliquias. En una carpeta plástica transparente, casi escondida entre facturas, apareció un borrador de testamento. Lo reconocí enseguida porque ya había visto uno similar años atrás, cuando David me consultó sobre cómo proteger su patrimonio. Lo abrí con cuidado y ahí estaba una frase clara: en caso de fallecimiento, todos mis bienes personales, incluyendo propiedades y cuentas, se transfieren a mi padre Samuel Harris. Esa línea, que me habría devuelto un poco de paz, estaba tachada con tinta roja. Un trazo fuerte, decidido, atravesaba las palabras como si alguien hubiera querido borrarme de la vida de mi hijo con un solo movimiento. A un costado, en la orilla del papel, había una nota escrita con otra letra: discutir con Rebecca. Me quedé mirándola, incapaz de moverme. No era la letra de David, eso lo sabía. Su caligrafía era ordenada, precisa, con letras rectas. Aquella era más nerviosa,
inclinada hacia la derecha con presión desigual. Sentí un nudo en la garganta. Seguí revisando y encontré un calendario con citas médicas. Un día en particular me llamó la atención. Una consulta programada para el mismo fin de semana, en el que, según los documentos que Rebecca mostró, David había firmado la modificación de su testamento. ¿Cómo podía estar en la clínica y al mismo tiempo firmando papeles en una oficina? El viejo teléfono de escritorio estaba todavía conectado. Lo encendí y revisé las llamadas salientes guardadas en la memoria. La última correspondía al número de una firma legal que David solía mencionar. Dudé un instante, pero marqué. Una secretaria atendió con voz amable. «Bufete de abogados, buenos días. Habla Samuel Harris». «El padre de David Harris», dije esforzándome por sonar firme. «Mi hijo tenía relación con ustedes. ¿Sabe si dejó algún documento pendiente?» Hubo un silencio breve. La mujer buscó algo en su computadora y luego respondió con tono vacilante. «Sí, señor. Aparecen registros de que entregó varios documentos en nuestras oficinas, pero después alguien vino a recogerlos». Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién los recogió?», pregunté conteniendo la respiración. «Déjeme ver». Hubo un silencio largo, teclas sonando, y al final su voz bajó. Según la anotación, fue la señora Rebecca Harris. Agradecí y colgué. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido sordo de la línea. Rebecca había tomado aquellos papeles antes que yo siquiera supiera de su existencia. Por la tarde, salí a caminar hasta la oficina de correos del barrio. Allí me esperaba un sobre dirigido a mi nombre, sin remitente. El empleado me lo entregó con indiferencia, como si fuera solo una carta más. Afuera, bajo la llovizna, lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una copia de documentos del fideicomiso. Al principio pensé que era una confirmación rutinaria, pero algo me inquietó. La firma de David estaba allí. Sí, pero era irregular, con trazos torcidos, como escrita por alguien débil o por una mano poco acostumbrada. La comparé mentalmente con las decenas de cheques y cartas que había recibido de él durante años. No coincidía. Cuando llegué a casa, fui directo a una caja de metal donde guardaba recuerdos. Encontré varios cheques antiguos firmados por David, también una tarjeta que me había dejado en mi cumpleaños. Coloqué la copia al lado y no tuve dudas. La firma del documento no era la de mi hijo. El corazón me latía con fuerza. Una mezcla de miedo y rabia me recorría el cuerpo. Esa noche no pude quedarme quieto en casa. Tomé mi abrigo y conduje hasta el cementerio. El aire era húmedo y frío. El suelo aún estaba mojado por la lluvia. Caminé hasta la tumba de mi esposa. Encendí una vela y me quedé en silencio, hablando con ella en mi mente, pidiéndole fuerza. Al salir, mientras cruzaba el portón principal, noté algo extraño. A lo lejos, en una esquina del estacionamiento, había una camioneta SUV negra con los vidrios polarizados. No se movía. Apenas pude distinguir una silueta dentro. Seguí caminando, fingiendo que no me daba cuenta. Cuando pasé más cerca, las luces delanteras se encendieron de golpe. El motor rugió y el vehículo salió disparado hacia la calle, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé parado bajo la lluvia fina, con la sensación clara de que alguien me estaba vigilando. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo la sospecha de los documentos. Ahora había una presencia real, alguien siguiendo mis pasos. Regresé a casa con el corazón apretado. Cerré con llave todas las puertas. Bajé las persianas y dejé encendida una lámpara en la sala. Me senté frente al escritorio de David, rodeado de papeles tratando de ordenar mis pensamientos. Cada objeto en esa habitación me hablaba. Los contratos sin firmar, las notas de reuniones, la cita médica que coincidía con el supuesto cambio de testamento, la firma falsa, la camioneta negra. Todo apuntaba a una misma dirección. Alguien había manipulado la herencia de mi hijo, y ese alguien tenía nombre y rostro. Esa madrugada, con los ojos cansados y la mente en llamas, me prometí a mí mismo que no dejaría que borraran mi existencia como si nunca hubiera sido padre. Tenía que seguir cada pista, por pequeña que fuera. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando aún seguía allí, con las manos sobre los documentos, escuchando los ruidos de la casa como si cualquier crujido pudiera ser una advertencia. Afuera la calle estaba desierta, pero yo ya no me sentía seguro. Y lo más duro era admitirlo. Estaba solo en medio de un juego de sombras que apenas comenzaba.
Al día siguiente, después de una noche prácticamente en vela, decidí que ya no podía seguir solo. Tenía que hablar con alguien de confianza, alguien que conociera de leyes y que pudiera orientarme. El único nombre que me vino a la mente fue Michael Chen, un viejo amigo de mi esposa y mío, abogado que nos había ayudado hace más de 30 años con la compra de la casa. Hacía tiempo que no lo veía, pero siempre recordé su apretón de manos firme y su forma directa de hablar. Llamé a su oficina desde el teléfono de casa. Una secretaria contestó, y cuando escuchó mi nombre me dijo con sorpresa que Michael estaba disponible esa misma mañana. Tomé mi abrigo, metí los documentos hallados en el despacho de David dentro de un portafolio desgastado y conduje hasta el centro de la ciudad. El edificio donde tenía su bufete no era moderno ni ostentoso. Un inmueble de ladrillos rojos con ventanas altas, de esos que guardan décadas de historias. Subí hasta el tercer piso por unas escaleras de madera que crujían a cada paso. El pasillo olía a café recién hecho y a papel viejo. Abrí la puerta, y allí estaba Michael, detrás de un escritorio abarrotado de expedientes. Se levantó enseguida al verme. «¡Sam!», exclamó con voz cálida. «No sabes cuánto lamento lo de tu esposa y lo de David». Nos abrazamos. Sentí en su gesto una sinceridad que hacía tiempo no experimentaba. Me invitó a sentarme frente a él. El despacho era pequeño. Los libros de leyes cubrían las paredes hasta el techo y sobre una mesita había 2 tazas de café humeante. No tardé en abrir el portafolio y mostrarle los documentos que había encontrado. El borrador del testamento tachado y las copias con las firmas dudosas. Le relaté con calma todo lo sucedido en las últimas semanas, desde el funeral hasta la reunión en la que Rebecca me había borrado como si no existiera. Michael escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. Al final suspiró y dijo, «Sam, esto no está bien. Aquí hay irregularidades graves. Tu hijo no pudo haber firmado estos papeles en ese estado. Y esas tachaduras», movió la cabeza, «no son propias de un documento oficial». Me pidió que le dejara el borrador y las copias. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar fechas, nombres, detalles de lo que le contaba. Luego marcó un número en su teléfono fijo. «Hay alguien que tienes que conocer», me dijo mientras esperaba la respuesta del otro lado. «Una colega que se especializa en disputas hereditarias». Minutos después colgó y sonrió con gesto decidido. «Esta tarde nos reuniremos con ella. Se llama Lidia Torres. Es muy buena. De lo mejor que conozco en este campo». Sentí un alivio leve, como si por primera vez no estuviera completamente desarmado. Esa misma tarde nos encontramos en una cafetería cercana al ayuntamiento. Era un local clásico, con suelo de mosaicos y lámparas antiguas. El murmullo de la gente y el olor a café recién molido llenaban el ambiente. Lidia llegó puntual. Era una mujer de unos 40 años, alta, con porte seguro. Llevaba un maletín negro y una carpeta delgada. Me estrechó la mano con firmeza y me miró directamente a los ojos, como si quisiera transmitir que me escucharía sin prejuicios. «Señor Harris, Michael me ha hablado de su situación. Quiero que me cuente usted mismo con calma todo lo que sabe». Le relaté los hallazgos en el despacho de David, la llamada a la firma legal, la información de la secretaria y también la copia de documentos con la firma dudosa. Mientras hablaba, Lidia iba tomando notas rápidas. Cuando terminé, me preguntó con precisión, ¿en qué estado estaba David en las fechas que aparecen en estos documentos? ¿Tenía capacidad para leer y firmar por sí mismo? Tuve que admitir que no. David estaba muy debilitado por la enfermedad. Pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital o en reposo. La mayoría de las gestiones las hacía Rebecca. Lidia se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Eso es muy serio, señor Harris. Si él no estaba en condiciones, y aún así aparecen firmas suyas, hablamos de una posible manipulación, o peor aún, de falsificación». Me pidió ver los documentos. Saqué las copias del portafolio. Ella sacó de su maletín una lupa portátil y comenzó a comparar trazos. «Observe», me señaló. «Aquí en el final de la firma hay un temblor extraño. Su hijo, según los ejemplos que me trajo, escribía de manera recta y segura. Esta parece hecha por una mano cansada, o por alguien que intentaba imitarlo». Michael asintió con los brazos cruzados. «Sam, esto podría ir a juicio». Sentí un frío recorrerme la espalda. Nunca había estado en un tribunal,
y la idea de enfrentar a mi propia nuera en uno me dolía más que cualquier otra cosa. Pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Lidia me pidió que anotara en un papel todas las fechas que recordara. Visitas médicas de David, reuniones familiares, cualquier detalle que pudiera servir para cruzar información. Me aseguró que ella misma solicitaría los registros de ingreso y salida del edificio donde trabajaba Rebeca, para comprobar si coincidían con las supuestas firmas de David. Antes de despedirnos, me miró con seriedad. Tenga paciencia, señor Harris. Esto llevará tiempo, pero no está solo. Que recuerde, la única persona que tuvo control absoluto de esos documentos es también la que más se beneficia de ellos. Eso nos dice mucho. Salimos juntos del café. Michael me acompañó hasta la esquina, dándome palmaditas en la espalda. «Ánimo, Sam. Ahora tenemos un camino a seguir». Caminé hacia mi coche. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre dentro de un sedán gris, estacionado al otro lado de la calle con un periódico abierto frente al rostro. No pasaba páginas, solo fingía leer. Cuando crucé la calle, bajó el diario apenas lo suficiente para mirarme. Nuestros ojos se encontraron. Apreté el paso, fingiendo calma, pero lo vi bajar el vidrio del auto y seguirme con la mirada hasta que doblé en la esquina. Llegué a casa con la sensación de que alguien estaba al acecho. Me acerqué al buzón antes de entrar y descubrí un papel doblado sin sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Había solo una frase escrita a mano: «No siga escarbando por su propio bien». Me quedé inmóvil en el porche, el corazón golpeando fuerte. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche no cené. Caminé por la casa apagando luces, asegurando puertas y ventanas. En la cocina, la lámpara colgante oscilaba suavemente, como si hasta la casa supiera que la calma estaba terminando. Me senté en el comedor, el portafolio sobre la mesa, y recordé las palabras de Lidia: «No estás solo». Pero en ese momento, con el papel amenazante en el bolsillo y el silencio pesado de la casa alrededor, me sentí más solo que nunca. Y supe, con una certeza dolorosa, que había dado el primer paso hacia una guerra que apenas empezaba. Un lunes por la mañana, mientras intentaba distraerme con el periódico sin realmente leer una sola línea, sonó el teléfono de casa. Era Lidia. Su tono era más firme que de costumbre. «Señor Harris, necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Hay alguien que quiere hablar con usted». Colgué con un presentimiento extraño. Me puse la chaqueta y salí rumbo al centro. El trayecto se me hizo largo. Las calles bullían de tráfico, bocinas y peatones, pero yo iba sumergido en mis pensamientos, repasando todas las piezas sueltas que hasta entonces no encajaban. Cuando llegué, la secretaria de Lidia me condujo a una oficina modesta en un edificio de fachadas antiguas. Al entrar, lo primero que noté fue el olor a café recién hecho, mezclado con el de los archivadores de madera. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos y fotografías de Lidia, recibiendo premios legales. En el centro, sentada frente al escritorio de Lidia, había una joven. Tendría poco más de 20 años. Tenía las manos entrelazadas sobre un cuaderno, los nudillos blancos de tanta tensión. Su mirada evitaba la mía. Lidia se levantó, me dio la bienvenida y me presentó. «Señor Harris, ella es Ava Johnson. Trabajó como pasante en la oficina de Rebeca durante el último año». La joven se incorporó, apenas inclinando la cabeza. Su voz temblaba cuando dijo: «Señor Harris, tengo algo que contarle, pero le pido por favor que quede en secreto». Me senté frente a ella, tratando de transmitir calma, aunque mi propio corazón latía con fuerza. Ava comenzó a relatar. Contó que una noche de domingo, después de olvidar su abrigo en la oficina, regresó a buscarlo. Encontró las luces del salón de juntas encendidas. Al asomarse, vio a Rebeca con otro empleado revisando una pila de documentos aún sin firmar. «Ella me llamó y me pidió que entrara», dijo Ava bajando la voz. Me puso un papel delante y me dijo: «Firma aquí como testigo». «David ya lo firmó y salió hace unos minutos». Yo la interrumpí. «¿Y lo vio?» «¿Vio a mi hijo ahí?», negó con la cabeza. «No, señor. No había nadie más. La firma estaba fresca, pero David no estaba en la sala». Ava explicó que dudó en ese momento. Lo sintió raro, pero Rebeca fue tajante. Me dijo: «Rápido, no tenemos tiempo. Esto debe enviarse hoy mismo». Yo firmé,
Tenía miedo de perder mi trabajo. Se detuvo, tragó saliva y abrió su cuaderno. Buscó una página en particular. La giró hacia mí y allí, en letras rápidas pero claras, había una anotación. Domingo 7:43 p.m. Firmé como testigo. David no estaba presente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No dije nada. Solo observaba esas letras que para mí valían más que 1000 discursos. Lidia tomó el cuaderno con cuidado, lo examinó y asintió. Esta nota es crucial, Ava. Gracias por guardarla. La joven añadió otro detalle que me estremeció. Mientras yo estaba en la oficina, escuché a Rebeca hablar por teléfono. Estaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro. La escuché decir: «Tenemos que liquidar en silencio, no puede haber retrasos». Nunca olvidaré esas palabras. Me incliné hacia adelante y le dije con la voz quebrada: «Hija, lo que acabas de hacer es muy valiente, gracias. Gracias por no quedarte callada». Ella apenas sonrió con lágrimas contenidas. Sé que Rebeca se enterará de que hablé. Tal vez pierda mi trabajo, pero no podía seguir guardando esto. Lidia fue rápida. Sacó la fotocopiadora portátil que tenía en su oficina y reprodujo la página del cuaderno. Luego redactó una declaración formal. Ava, aún nerviosa, la firmó con fecha y hora. Michael, que había llegado justo a tiempo, tomó la copia y la guardó en una carpeta gruesa. «Con esto ya no estamos hablando solo de sospechas, Sam», me dijo. «Tenemos pruebas de manipulación». Cuando nos despedimos, Ava se levantó lentamente. Antes de salir se giró hacia mí y susurró: «Lo siento mucho por lo que está viviendo. Espero que encuentre justicia». Me quedé mirándola marcharse, con un nudo en la garganta. Aquella muchacha, que ni siquiera había conocido bien a mi hijo, tenía más valor que muchos de los adultos que lo rodearon en sus últimos días. Al salir al pasillo para tomar el ascensor, noté algo inquietante. Cerca de la puerta del edificio había un hombre apoyado contra la pared, fumando. Tenía un sombrero que le cubría la cara. Cuando levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron, tiró el cigarrillo, lo pisó con prisa y se alejó. El ascensor tardó en llegar. Sentí el corazón golpearme el pecho. No era la primera vez que veía figuras así, como sombras que me seguían de lejos. Llegué a casa con la mente revuelta. Abrí el portafolio sobre la mesa del comedor. Ahí estaban: la copia del cuaderno de Ava, la declaración firmada, los documentos previos. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas doloroso que empezaba a revelarse. Esa noche apenas pude dormir. Me recosté en el sillón, la lámpara encendida, y repasé una y otra vez las palabras de Ava. David no estaba presente. Me dolía imaginar a mi hijo convertido en una excusa, usado para justificar un papel que nunca firmó. Y me dolía aún más saber que la persona que había orquestado todo era parte de nuestra familia. Antes de irme a la cama, revisé el buzón de la entrada. Dentro encontré un sobre vacío. Nada escrito, solo el sobre. Lo sostuve un buen rato. Era un gesto silencioso. Un recordatorio de que alguien estaba vigilando, de que mis pasos ya no pasaban desapercibidos. Me encerré con llave. Guardé los documentos en un cajón con candado y apagué la luz. Esa noche, con el eco de las palabras de Ava en mi cabeza, comprendí que la batalla había dejado de ser una sospecha y se había convertido en una verdad incómoda. Y también supe que Rebeca, tarde o temprano, se enteraría de que ya no estaba sola en su juego. 2 días después de la declaración de Ava, amaneció un cielo plomizo, cargado de nubes bajas que parecían aplastar la ciudad. El aire estaba húmedo y helado. Yo salí al porche a recoger el periódico. Como cada mañana, cuando mis ojos se toparon con un sobre blanco, colocado cuidadosamente en el escalón más alto de la entrada. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en letras grandes y negras: Samuel Harris. Lo levanté con cautela. El papel era grueso, de esos que usan en documentos oficiales. Mis dedos temblaban antes de abrirlo. Dentro había una carta con el membrete de una firma de abogados. Al leer el encabezado, sentí un golpe seco en el pecho. Era la oficina legal que representaba a Rebeca. El texto era directo, frío, casi hiriente. Me acusaban de estar interfiriendo en el proceso legítimo de sucesión patrimonial. Decían que mis acciones, recopilar pruebas, pedir opiniones legales, cuestionar firmas, eran producto de un estado de duelo y confusión, y que, por ello, yo estaba generando ruido legal innecesario. Pero lo peor estaba al final.
Una advertencia clara de que si no desistía en un plazo de 10 días, me demandarían por los gastos completos de su defensa, una suma que fácilmente podía arruinarme. Leí la carta 3 veces. La dejé sobre la mesa de la cocina, junto a una taza de café que todavía humeaba, pero que ya no me atreví a beber. El café se enfrió, al igual que mi ánimo. El silencio de la casa fue interrumpido por el timbre del teléfono fijo. Contesté con la voz quebrada. Era Michael. «Sam, ¿ya recibiste la carta?», me preguntó sin rodeos. «Sí». «Acaba de llegar», respondí apenas en un susurro. «No te preocupes», dijo con firmeza. «Esto es un truco, una amenaza para asustarte. Rebecca sabe que estás más cerca de destapar lo que hizo. No cedas». Intenté sonar fuerte. «Estoy bien, Michael, tranquilo». Él, sin embargo, no se dejó engañar. «Lo sé, Sam. Sé que estás agotado, pero escucha, no respondas nada sin que yo lo revise primero. Tenemos pruebas. Ahora mismo lo importante es la paciencia». Colgué y me quedé mirando el sobre vacío, con el logotipo del bufete brillando bajo la luz amarilla de la lámpara. Por la tarde Lidia vino a mi casa. Traía bajo el brazo una carpeta gruesa. Se quitó el abrigo en el recibidor y me pidió que nos sentáramos en la cocina, donde la mesa de madera estaba despejada. Sacó los documentos uno por uno, como si fuera a armar un rompecabezas. «Aquí tenemos la declaración de Ava», dijo colocando la primera hoja. «Aquí, la comparación de firmas de David, antiguas y recientes. Mira esta curva, mira este trazo. Es imposible que sean la misma mano». Y finalmente, sacó otra hoja con un sello oficial, los registros de acceso al edificio el día en que supuestamente se firmaron los papeles. David no estuvo allí. Me quedé mirando cada hoja. El amarillo cálido de la lámpara iluminaba el montón de pruebas, como si dibujara un mapa de la verdad sobre la mesa. Lidia se inclinó hacia mí con voz firme. «Sam, este caso es sólido, pero tienes que resistir la presión. Van a intentar desgastarte psicológicamente, aislarte, hacerte dudar». Mientras hablábamos, alguien golpeó la puerta. Me sobresalté. Fui a abrir y encontré a un repartidor con una caja en las manos. «Disculpe, señor. Creo que me equivoqué de dirección», dijo mirando alrededor demasiado tiempo, como si quisiera grabar cada detalle de mi casa. Me devolvió una sonrisa forzada antes de marcharse. Cerré la puerta con el corazón latiendo fuerte. Lidia me observaba desde la mesa. «¿Lo viste?», me preguntó. Asentí. Cuando ella se fue, la tarde ya había caído. Afuera la niebla comenzaba a envolver la calle. Me puse el abrigo y decidí caminar un poco por el vecindario para despejar la mente. Las casas estaban en silencio, apenas iluminadas por luces cálidas tras las ventanas. Al doblar la esquina, lo noté. Una camioneta negra estaba estacionada justo frente a mi casa. Tenía las luces apagadas, pero el motor estaba encendido. Se escuchaba el ronroneo bajo y constante. Me acerqué despacio, fingiendo indiferencia. Pude distinguir la silueta de alguien en el asiento del conductor. Avancé un paso más y, de repente, el motor rugió. Las llantas chirriaron contra el pavimento húmedo y el vehículo salió disparado calle abajo hasta perderse en la oscuridad. Me quedé quieto, mirando cómo las luces traseras desaparecían. El aire frío me cortaba la cara, pero el verdadero frío estaba dentro de mí. Supe, sin dudas, que no se trataba de una coincidencia. Alguien estaba vigilándome, siguiéndome de cerca. Regresé apresurado. Cerré la puerta con llave. Aseguré las ventanas y recorrí la casa 2 veces, comprobando cerraduras como si fuera la primera vez que vivía allí. Encendí todas las luces. En la mesa de la cocina, la carta de amenaza seguía allí, como un recordatorio de que esta guerra apenas comenzaba. La observé largo rato, con el corazón apretado. Esa noche me costó conciliar el sueño. Cada ruido de la casa me parecía una señal. Cada sombra en la ventana un espía. Me sentía atrapado en mi propio hogar, convertido en campo de batalla. Y comprendí con dolorosa claridad que Rebecca no iba a detenerse fácilmente. No buscaba solo el dinero. Buscaba aplastarme, borrarme de la historia de mi hijo. Y yo sabía que no podía permitirlo. Era un viernes por la tarde cuando encontré en el buzón un sobre grueso, con el relieve dorado de un club social muy exclusivo de la ciudad. Lo abrí con curiosidad mezclada con desconfianza. Dentro había una invitación lujosa, impresa en papel satinado.
Gala conmemorativa en honor a David Harris, organizada por Rebecca Harris. No había una nota personal, ni una llamada previa, ni un gesto de cortesía. Solo aquel pedazo de cartón, como si yo fuera un invitado más, un extraño. Guardé silencio unos minutos, observando la caligrafía fría del texto. Esa noche mostré la tarjeta a Michael en su despacho. Él la sostuvo bajo la luz de su lámpara y frunció el ceño. «Sam», dijo con seriedad, «esto no es un homenaje. Esto es un espectáculo para reforzar su imagen. Rebecca está construyendo un escenario, no un recuerdo». Lo miré en silencio. Tenía razón, pero aún así respondí. «Voy a ir. No pienso dejar que convierta a mi hijo en un trofeo sin que yo esté presente». El día del evento me preparé despacio. Saqué del armario un traje viejo, el mismo que había usado en aniversarios familiares importantes. Me até la corbata azul que mi esposa me regaló en una fecha especial. El espejo reflejaba a un hombre cansado, de hombros caídos, pero todavía con la determinación de no desaparecer. Conduje hasta el club. El estacionamiento estaba lleno de coches de lujo, brillando bajo las luces artificiales. Jóvenes uniformados guiaban a los invitados hacia la entrada principal. Mi coche, modesto y gastado, parecía fuera de lugar entre tantos vehículos imponentes. Entré en el salón y quedé impresionado por el despliegue. Suelo de madera pulida, lámparas de cristal, mesas adornadas con centros florales enormes. En un extremo, un retrato de David enmarcado en dorado, proyectado sobre una pantalla gigante. Pero no era una foto que lo representara en plenitud. Era una imagen tomada cuando ya estaba enfermo, con el rostro apagado y cansado. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que Rebecca había elegido esa fotografía adrede para provocar compasión y dramatismo. Ella se encontraba en el centro del salón, con un vestido negro elegante, sonriendo a cada persona que se acercaba. Movía las manos con gracia, saludando, agradeciendo, como una reina recibiendo a sus súbditos. La música de piano sonaba de fondo tenue artificial. Caminé hacia el interior. Algunas cabezas se giraron, otras se inclinaron en un saludo tímido. Cuando mis ojos se cruzaron con los de Rebecca, vi un destello de incomodidad en su sonrisa. Se tensó por un instante, pero enseguida volvió a posar aquella expresión diplomática. Me dio un leve asentimiento distante, como si yo fuera solo una figura secundaria. Decidí recorrer el salón con calma. En una mesa encontré varios objetos exhibidos como si fueran reliquias. La pluma estilográfica de David, una primera edición de un libro que él apreciaba, una pelota de béisbol firmada en su juventud. Los reconocí de inmediato. Todos habían estado en mi casa. Nadie me había pedido permiso para sacarlos, y mucho menos para exhibirlos ante desconocidos. Sentí que la sangre me hervía. Un hombre se me acercó. Se presentó como antiguo socio de negocios de David. Me dio la mano y con tono cordial me dijo: «Me alegra verlo aquí, señor Harris. Supongo que usted sigue dirigiendo el fideicomiso». Escuché que David quería dejarlo todo en manos de la familia. Me quedé paralizado unos segundos. Tragué saliva y respondí con honestidad dolorosa: «No, me han dejado fuera. Ya no tengo participación». El hombre abrió los ojos sorprendido. Carraspeó y cambió de tema de inmediato, hablando del clima y de trivialidades. Pero su gesto me confirmó que la versión que corría era la de Rebecca, que ella era la heredera legítima, la única guardiana del legado de David. Seguí caminando. Me ofrecieron una copa de vino, que rechacé. Observaba cómo los invitados conversaban animadamente, como si estuvieran en una fiesta, y no en un acto para honrar a un hombre que había muerto hacía poco. Había risas, brindis, incluso fotografías posadas frente al retrato de David. Todo parecía un escaparate. Decidí apartarme y quedarme cerca de una columna, desde donde podía observar sin ser observado. Desde allí vi cómo Rebecca subía al escenario. Tomó el micrófono con gesto solemne. «Queridos amigos y colegas», dijo con voz modulada, «hoy celebramos la vida y el legado de David Harris, un hombre cuya visión seguirá guiándonos». Sus palabras eran correctas, medidas. Habló del compromiso de David con los negocios, con la comunidad, con la familia. Pero en cada frase había una intención clara: presentarse a sí misma como la heredera natural, como la nueva cara de todo lo que él había construido. Yo escuchaba con rabia contenida. No mencionó ni una sola vez a su padre, ni una.
Yo, que había estado a su lado desde que era niño, que lo había apoyado en cada paso, era invisible en ese discurso perfectamente armado. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Yo no aplaudí. Permanecí quieto, con la mandíbula apretada. Al darme la vuelta para marcharme, alguien se acercó por detrás. Era un miembro del consejo, un hombre mayor al que había visto en más de una reunión con David. Se inclinó hacia mí y me susurró casi sin mover los labios: «Señor Harris, sepa que Rebecca envió correos sobre la repartición del fideicomiso incluso antes de que David falleciera. Hay algo que no cuadra». Me quedé helado. Lo miré, pero él ya se había alejado, fundiéndose entre los invitados. Sentí que no tenía nada más que hacer allí. Salí del salón sin mirar atrás. Afuera, el aire nocturno era fresco, con olor a asfalto mojado. Conduje despacio por las calles casi vacías, las luces amarillas de los faroles proyectando sombras alargadas sobre el pavimento. En el silencio de la carretera, comprendí lo que esa noche había presenciado. Rebecca no buscaba recordar a David. Buscaba consolidar su poder, tejer una red de alianzas, blindar su posición. Y yo solo debía enfrentarme a esa maquinaria que ya estaba en marcha. Mientras avanzaba por la avenida desierta, repetí en voz baja, casi como un juramento: no voy a permitir que conviertan a mi hijo en un trofeo. No voy a desaparecer. Una semana después de aquella gala que todavía me quemaba en la memoria, recibí un sobre con membrete oficial. Era una invitación para asistir a una reunión del consejo directivo del fideicomiso Harris. La carta estaba redactada con cortesía institucional, pero entre líneas podía leerse que no era un simple encuentro. Allí se decidiría el futuro de todo lo que había pertenecido a mi hijo. Me preparé con una mezcla de nervios y resolución. Al amanecer del día señalado, planché la camisa azul que siempre me recordaba a mi esposa. Me puse el mismo saco que usé en la gala y guardé en mi portafolio un sobre grande de color amarillo. Dentro estaban las piezas que había reunido con Lydia y Michael, la declaración de Ava, el borrador de testamento con mi nombre tachado y la comparación de firmas. Sabía que ese sobre era mi única voz. El edificio donde se celebraba la reunión era una torre de vidrio, recién inaugurada en pleno centro de la ciudad. Los rayos del sol se reflejaban en su fachada, deslumbrando a cualquiera que se acercara. Subí por el ascensor hasta el piso superior, donde una recepcionista me condujo a una sala amplia. La sala de juntas imponía respeto. El techo era alto. Las paredes estaban adornadas con cuadros abstractos en tonos grises y azules, y en el centro se alargaba una mesa inmensa de cristal brillante. Las sillas de cuero negro parecían demasiado modernas para alguien como yo, acostumbrado a la madera vieja del despacho de David. Llegué unos minutos antes de la hora. Me senté en la última silla en el extremo como un invitado incómodo. Algunos miembros del consejo ya estaban presentes. Los reconocí, hombres y mujeres que había visto en vida de David cuando asistía a reuniones importantes. Todos me saludaron con educación, pero con una distancia cortés. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie mencionó a David con sinceridad. La formalidad reinaba sobre la humanidad. El murmullo se apagó cuando la puerta se abrió. Rebecca entró con paso firme. Llevaba un traje sastre azul oscuro, impecable, y el cabello recogido en un moño severo. Traía consigo una carpeta gruesa y un maletín elegante. Saludó con una sonrisa medida. Caminó hasta la cabecera de la mesa y se sentó como si ese asiento le perteneciera por derecho natural. Comenzó a hablar con voz pausada, modulada, como si cada frase hubiera sido ensayada. Señores del consejo, gracias por su presencia. Hoy estamos aquí para dar continuidad a la visión de David Harris. Como familia, asumimos la responsabilidad de guiar el fideicomiso hacia el futuro. Escuché sus palabras una por una. Hablaba de compromiso, de responsabilidad generacional, de la confianza depositada por David. Yo permanecía en silencio, observando a los demás asentir con expresión neutra. Finalmente, tras un largo discurso que parecía más una campaña política que una reunión, Rebecca concluyó: con el apoyo de todos ustedes, asumo de manera oficial la dirección completa del fideicomiso Harris. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Nadie se apresuró a aplaudir. Se escuchó únicamente el zumbido del aire acondicionado. Fue entonces cuando abrí mi portafolio.
Saqué el sobre amarillo y lo coloqué sobre la mesa. Sin decir nada, lo empujé hacia el hombre sentado a mi derecha. El señor Johnson, viejo amigo de David y miembro respetado del consejo. Johnson me miró con curiosidad. Abrió el sobre y sacó los documentos. El primero era la declaración de Ava, con su firma y la fecha exacta. Leyó un párrafo y alzó las cejas. Luego pasó al borrador del testamento, donde aparecía mi nombre claramente escrito y tachado con aquel trazo rojo. Sus ojos se endurecieron. Finalmente, tomó la hoja con las comparaciones de firmas, observó los detalles, pasó el dedo por los trazos. Permaneció callado un momento y después levantó la vista hacia mí. No dije palabra, solo lo miré fijo. Johnson dobló los papeles lentamente y los pasó a la persona sentada a su izquierda. Y así comenzó un recorrido silencioso. Hoja tras hoja, documento tras documento, fue circulando por toda la mesa. Cada miembro del consejo los examinaba, algunos con ceño fruncido, otros murmurando apenas, otros mirando de reojo a Rebecca. Yo observaba sus rostros cambiar. Algunos bajaban la vista incómodos, otros cruzaban miradas que hablaban más que cualquier comentario. El aire se llenó de una tensión distinta, una corriente eléctrica invisible que comenzaba a socavar la seguridad de Rebecca. Ella se dio cuenta. Al principio continuaba con la misma sonrisa diplomática, pero pronto su mano se quedó inmóvil sobre el bolígrafo. Sus labios se apretaron y el brillo en sus ojos se volvió opaco. «¿Qué significa esto?», preguntó uno de los consejeros, mostrando la declaración de Ava. Rebecca intentó responder con calma, pero su tono dejó escapar la irritación. «Rumores, papeles sin validez, una pasante resentida que busca atención». Otro consejero levantó el borrador del testamento. «¿Y esto?». «Aquí se menciona claramente al señor Harris», y luego aparece tachado. «¿Quién hizo esa anotación?». Rebecca respiró hondo. «David tomó esa decisión en privado. Yo solo respeté sus deseos». Las miradas desconfiadas se multiplicaron. Era evidente que sus palabras ya no convencían con la misma facilidad. Me puse de pie despacio, ajusté mi corbata, apoyé una mano en mi bastón y hablé con voz baja pero clara. «He permanecido en silencio mucho tiempo. Hoy, por primera vez, pongo sobre la mesa lo que realmente pasó. No estoy aquí para robar nada. Estoy aquí para defender la voluntad de mi hijo y la dignidad de mi nombre». Nadie contestó. El silencio era absoluto. Se escuchaba mi respiración y el crujido del cuero de las sillas cuando algunos se movían incómodos. No añadí nada más. Guardé los documentos en el sobre, los volví a colocar en el portafolio y me dirigí hacia la puerta. «Mi abogado continuará este proceso con ustedes», dije antes de salir. «Gracias por invitarme». Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo estaba vacío y en cuanto caminé unos pasos, sentí el peso liberarse de mis hombros. Al salir del edificio, el viento helado me golpeó el rostro. El cielo estaba encapotado, pero yo respiré hondo, como si por fin pudiera llenar mis pulmones sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado de callar. Había expuesto la verdad frente a quienes tenían el poder de escucharla. Y aunque sabía que la batalla apenas comenzaba, ese día me sentí menos invisible. Rebecca podía seguir sonriendo, podía seguir posando como la dueña de todo. Pero yo había visto cómo su máscara se resquebrajaba en esa sala, y sabía que tarde o temprano la verdad terminaría por derrumbarla. 3 días después de la reunión del consejo, el teléfono de mi casa sonó a media mañana. Al otro lado estaba Lydia. Su voz, normalmente tranquila y calculada, tenía un matiz de triunfo contenido. «Señor Harris», me dijo, «acaban de confirmar que el consejo ha decidido presionar a Rebecca. Están obligándola a apartarse de la gestión del fideicomiso». Me quedé en silencio unos segundos, tratando de asimilar esas palabras. No era aún una victoria definitiva, pero sí la primera grieta visible en el muro que ella había levantado. «¿Eso significa que ya no tiene control?», pregunté con voz temblorosa. «Significa que está en proceso de perderlo», respondió Lydia. «Han ordenado una auditoría independiente de todos los documentos y han detenido cualquier transferencia de poder, hasta nuevo aviso». Colgué y me quedé sentado en la cocina, mirando por la ventana el jardín descuidado. La noticia me trajo alivio, pero también una punzada de tristeza. ¿Cómo habíamos llegado tan lejos
hasta el punto de necesitar auditores y amenazas legales solo para que se respetara la verdad. Horas más tarde, Michael pasó por mi casa con un sobre bajo el brazo. Me lo entregó sin rodeos. «Aquí está», dijo. «Copias de correos internos del Consejo». Abrí el sobre y leí. En los mensajes, varios miembros expresaban serias preocupaciones sobre la falta de transparencia. Otros pedían tiempo para revisar con calma antes de aprobar cualquier traspaso de funciones. Era claro que ya nadie confiaba en Rebecca a ciegas. «Su estrategia se está desmoronando», añadió Michael, sirviéndose un café en mi cocina. «Y ella lo sabe». Ese mismo día, al anochecer, llegó a mi buzón otro sobre, esta vez dejado de forma furtiva. Escuché el golpe de la tapa y cuando abrí la puerta, solo vi a una figura que se alejaba corriendo por la acera. Dentro había una hoja escrita a mano, con letra nerviosa. «No puedo seguir callando». Rebecca sabía que David ya no estaba en condiciones cuando firmó. Ella lo presionó. «Perdón por no hablar antes». No había firma, solo esas frases que me helaron el alma. Sospeché que venía de alguien del círculo cercano a Rebecca, quizá un empleado que había presenciado de primera mano lo que todos temíamos. 2 días después, el periódico local publicó una pequeña nota en la sección de economía. «El fideicomiso Harris revisa procedimientos legales por posibles irregularidades». No se mencionaban nombres, pero era evidente a quién se referían. Aquella columna, perdida entre anuncios y noticias breves, fue suficiente para que muchos empezaran a murmurar en la ciudad. Esa misma tarde, la televisión transmitió imágenes de Rebecca entrando a un salón de conferencias con expresión rígida. Había convocado una rueda de prensa improvisada. Vestía un traje oscuro, el rostro maquillado con excesivo cuidado. Se sentó frente a los micrófonos y con voz ensayada declaró: «He tomado la decisión de retirarme de la administración del fideicomiso Harris. Lo hago para proteger la reputación de mi familia y de la obra benéfica que este legado representa. Nada más, ni una disculpa, ni una palabra sobre los errores cometidos. Solo un discurso frío, técnico, como si fuera un trámite más. Pero yo vi en su mirada algo distinto. Una tensión oculta, la frustración de quien se sabe derrotada. El paso apresurado con el que salió de la sala, evitando preguntas, me lo confirmó. Rebecca había perdido. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el sillón del salón con la carta anónima en una mano y el recorte del periódico en la otra. No sentí júbilo. Sentí una mezcla de cansancio y desahogo. Había esperado este momento durante meses, y sin embargo la victoria sabía a cenizas. Nada de esto devolvería a mi hijo, nada borraría el dolor. Cerca de la medianoche sonó el teléfono. Era un miembro del consejo, un hombre mayor que había trabajado junto a David en los primeros años. Su voz era cálida, sincera. «Señor Harris, quería decirle algo en nombre de varios de nosotros. Usted tenía razón en insistir. Gracias por no rendirse. Gracias por cuidar lo que David realmente quería». Cerré los ojos y apreté el auricular contra mi oído. No pude responder de inmediato. Al fin solo murmuré. Yo solo hice lo que un padre debía hacer. Colgué y me quedé a oscuras, escuchando el silencio de la casa. Afuera, el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas. Pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de paz. No era el final de la historia. Todavía habría batallas legales, revisiones interminables, cuentas por aclarar, pero lo esencial ya había ocurrido. Rebecca había sido obligada a retroceder. Su ambición había sido expuesta, y mi nombre, al que ella quiso borrar, volvía a ocupar su lugar. Me serví una taza de té y me quedé en la cocina mirando el vapor elevarse lentamente. Pensé en David, pensé en mi esposa, les hablé en silencio, agradeciéndoles la fuerza que me habían dado. Por primera vez, pude decirme a mí mismo que no todo estaba perdido. Había recuperado algo más importante que los bienes materiales, la dignidad de mi familia y la memoria de mi hijo. Y con eso podía seguir adelante. Un mes después de la tormenta, recibí en mi buzón un sobre elegante. El papel era grueso, con un relieve sobrio en la esquina. Ceremonia de homenaje a los fundadores del fideicomiso Harris. Por un instante pensé que se trataba de un error, pero al abrirlo confirmé que era una invitación oficial dirigida a mí. No era un correo masivo, no era una cortesía fría.
Era un reconocimiento. Me quedé largo rato sentado en la mesa de la cocina, mirando la tarjeta bajo la luz amarilla de la lámpara. No pude evitar que me temblaran los dedos. Después de tantas humillaciones, de haber sido tratado como un estorbo, alguien por fin me estaba devolviendo el lugar que me correspondía. El día de la ceremonia amaneció despejado. Me vestí con calma, eligiendo el traje gris que aún conservaba de los tiempos en que acompañaba a mi esposa a los eventos importantes. En la solapa coloqué un prendedor de plata con forma de roble, el mismo que ella me había regalado en un aniversario. Mientras me lo ajustaba frente al espejo, sentí que de algún modo ella caminaba a mi lado. El auditorio estaba iluminado como un teatro. Luces cálidas caían sobre las mesas redondas, donde los invitados charlaban animadamente. Un piano de cola llenaba el aire con melodías suaves. Me costaba trabajo creer que ese mismo escenario, un mes atrás, había sido terreno de intrigas. Ahora, en cambio, se respiraba un aire distinto, más ligero, como si el peso de la mentira se hubiera disipado. Me senté discretamente en una mesa cercana al fondo. Observaba a la gente moverse, los murmullos, los saludos, los abrazos. Vi algunos rostros conocidos del consejo que al verme se levantaron y me saludaron con un respeto que antes no existía. El acto comenzó cuando una mujer joven, Lee, miembro reciente del consejo, subió al escenario. Tenía voz firme y clara, y en sus palabras no había la frialdad de la burocracia, sino un tono genuino. «Estamos aquí», dijo, «para honrar a quienes fundaron y defendieron este fideicomiso. No solo celebramos a David Harris, sino también a quienes han sostenido su legado en los momentos más difíciles». Hizo una pausa, buscó entre sus papeles y entonces pronunció mi nombre. «Queremos dar un reconocimiento especial al señor Samuel Harris por su compromiso con la verdad y con la memoria de su hijo». En ese instante sentí que el tiempo se detenía. El murmullo se apagó y todas las miradas se giraron hacia mí. Durante unos segundos nadie se movió. Luego estallaron los aplausos. Me levanté despacio, el bastón apoyado en el suelo. Inclinando un poco la espalda, agradecí con un gesto. No hice discursos. No era necesario. El estruendo de esas palmas decía más que cualquier palabra, que yo ya no era invisible, que mi voz había sido escuchada, que la verdad había encontrado su lugar. Me senté de nuevo con el corazón latiendo fuerte. Alguien detrás de mí murmuró: «Se lo merece». Al final del acto, varios conocidos de David se acercaron a estrecharme la mano. Un hombre con el cabello ya blanco, que había compartido oficina con él en sus primeros años, me dijo: «Hizo lo correcto, señor Harris. Estoy seguro de que David estaría orgulloso de usted». Una mujer joven, quizá colega reciente de mi hijo, añadió con una sonrisa cálida: «Si no hubiera hablado, tal vez nunca habríamos sabido lo que pasaba en realidad». Gracias por no rendirse. Yo asentíame agradecido, pero en silencio. Había aprendido que las palabras, aunque necesarias, nunca pesan tanto como los actos. De camino a casa, decidí pasar por la librería donde David solía detenerse. En el escaparate, como si el destino hubiera preparado la escena, vi colocado su libro favorito, aquella novela que siempre recomendaba y que leía una y otra vez. Me detuve frente al cristal, observando el lomo gastado de la edición expuesta. Sonreí. Sentí que mi hijo me hablaba a través de esas páginas, que su espíritu estaba presente, vivo en cada recuerdo compartido. Me quedé allí varios minutos, hasta que el frío de la tarde me obligó a continuar. Al llegar a casa, encendí la tetera y preparé un té. Me senté en la cocina con la taza humeante entre las manos. Luego abrí la puerta trasera y salí al patio. El cielo nocturno se extendía inmenso, tachonado de estrellas. El aire era fresco, sereno. Respiré hondo y en silencio le hablé a mi esposa y a mi hijo. No he sido borrado. He permanecido de pie. Y hoy, por fin, me siento parte de la historia de nuestra familia. Las palabras no salieron en voz alta, pero dentro de mí resonaron claras. Me quedé allí, bajo el cielo abierto, sintiendo cómo el viento rozaba mis mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, ni rabia, ni sospecha, solo una certeza tranquila. La dignidad perdida había regresado, y con ella mi lugar en el mundo. He aprendido algo que quisiera compartir con todos ustedes. Durante meses viví en silencio, sintiéndome invisible,
como si mi voz ya no contara. Pero comprendí que aunque la vida nos empuje hacia la soledad y el dolor, siempre debemos defender la verdad, incluso cuando parece que nadie nos escucha. La dignidad no se hereda ni se compra, se sostiene con valentía, con cada paso que damos para no dejarnos borrar. El dinero, las propiedades, los títulos, todo eso pasa. Lo que permanece es la memoria limpia de los que amamos y el respeto que sepamos conservar para nosotros mismos. Yo solo fui un padre que no quiso desaparecer de la historia de su hijo, y aunque me costó lágrimas y noches enteras de miedo, hoy sé que valió la pena. Y ahora quiero preguntarle a usted que me escucha, si estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Se quedaría callado aceptando la injusticia o lucharía por su verdad aunque el precio fuera alto? Me importa mucho escuchar sus pensamientos, porque cada historia de vida puede enseñar a los demás. Compártanlo conmigo en los comentarios. Que Dios los bendiga y que nunca les falte la fuerza para defender lo que es justo